Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, la espiritualidad basada en el se puede y el se debe responde a una religión exterior y legalista, vacía de misericordia e interioridad. Jesús es el gran liberador de la religión del cumplimiento, porque ésta enjaula al espíritu y no le permite a los ojos del alma descubrir dónde se va manifestando el Espíritu de Dios, que es libre y sutil, que sopla donde menos lo esperamos. La libertad espiritual es uno de los mayores dones que nos dejó Jesús. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Ya estamos en la segunda semana del tiempo ordinario, en que la palabra del Señor viene siempre a nuestro encuentro y nos ayuda para dar pasos concretos en nuestra vida cristiana. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre, ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos. Solamente deseamos que cada uno muestre hasta el final el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Así, en lugar de dejarse estar perezosamente, imitarán el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo diciendo: sí, yo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Y por su paciencia, Abraham vio la realización de esta promesa. Los hombres acostumbran a jurar por algo más grande que ellos, y lo que se confirma con ese juramento queda fuera de toda discusión. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento. De esta manera hay dos realidades irrevocables: la promesa y el juramento, en las que Dios no puede engañarnos. Y gracias a ellas, nosotros, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta promesa que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor, convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor, los que las amas desean comprenderlas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él hizo portentos memorables. El Señor es bondadoso y compasivo. Proveyó de alimento a sus fieles y se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él envió la redención a su pueblo, promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. El Señor es digno de alabanza eternamente. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le respondió: ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes. Y agregó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día estamos celebrando y estamos leyendo este Evangelio tan interesante, tan importante, donde nos llama a considerar lo elemental y lo fundamental en la vida del cristiano. Es decir, no podemos dejarnos llevar simplemente
por las reglas, así como Pablo en sus cartas también insiste muchísimo en este sentido. Muchas veces las reglas nos pueden matar en el sentido de que las leyes, si somos leguleyos en este sentido, tenemos que entenderlo muy bien, no es que no nos sirvan, sino que nos tienen que encaminar a lo esencial y a lo fundamental. Aquí justamente la espiritualidad se basa en el que se puede, ¿verdad? En aquello que se debe. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacer? No es fácil, ciertamente, porque todo eso que nosotros miramos simplemente desde una ley, como aquí los fariseos le están exigiendo a Jesús y a sus discípulos, porque están atravesando, dice, y están rompiendo espigas para comer porque tienen hambre, evidentemente. Entonces, la ley no les permitiría hacer eso. Sin embargo, ellos lo están haciendo. Entonces Jesús insiste mucho no en lo exterior y en lo legalista, porque eso está vacío, ¿verdad?, de todo lo que es misericordia. Vacía de una misericordia que mira al hombre, mira al corazón, mira la posibilidad de salvar y de rescatar al hombre desde lo más profundo. Mira sobre todo la interioridad, qué es lo que ese hermano, esa persona está necesitando. Y eso entonces hoy nos invita, ¿verdad?, a reflexionar desde esta lectura. Y entonces Jesús en este Evangelio se nos presenta como ese gran liberador ante una situación de religión simplemente del cumplimiento. Porque ñandeco muchas veces ¿verdad?, que la religión es simplemente cumplir los mandamientos. Pero muchas veces también eso lo hacemos de una forma muy vacía. Es importante, queridos hermanos, no es que estamos diciendo que no hay que hacer y que no hay que entender las leyes o no hay que seguir los mandamientos. Claro que sí. Es como decir, yo para ir por un camino, por una ruta, necesito seguir las indicaciones, porque esas indicaciones me van a llevar por un buen sendero. Si yo me voy rápido, a una velocidad, no sé, muy rápida, y justamente está una señalización que me indica que hay una curva, y después te dice velocidad, no sé a cuánto, bajar velocidad a 60, 40. La anden en penairo, mejor los 180, y si atropellas eso, evidentemente que te vas a dañar. Entonces, aquí lo elemental y lo fundamental de las leyes y el cumplimiento de las leyes es para dar vida. Pero nosotros tenemos que apuntar a este elemento, el que podamos recibir esa vida de parte de Dios a través de los mandamientos y a través de las leyes. Jesús entonces, en este sentido, nos invita a mirar la interioridad y muchas veces también estas leyes, cuando ya están de cierta manera, lo decimos entre comillas, caducas, tenemos que ser capaces de repensarlas, tenemos que ser capaces de mirar entonces el aspecto humano, el aspecto antropológico, la necesidad del hombre, la interioridad, como estábamos diciendo, no simplemente en un sentido legalista. Y entonces por eso Jesús no le permite aquí que los mismos fariseos y aquellos que le están criticando puedan insistir tanto y dejar la ley por encima del hombre. Y es por eso que Jesús, cuando está diciendo aquí el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. El que vive en la gracia del Señor, el que vive en este camino, que utiliza de todos los elementos, de todas las leyes, de todos los mandamientos para hacer el bien, ciertamente que va a llegar a lo esencial y a lo fundamental. Incluso nosotros, como iglesia, tenemos un derecho canónico. Ese derecho que nos va indicando, son leyes humanas nuestras, inspiradas ciertamente dentro de un seguimiento de Jesucristo. Pero fíjense en el último canon de este gran libro que nos va indicando el camino, cómo tenemos que actuar. Al final dice, bueno, todas estas leyes recuerden que está para el servicio del hombre. En la medida en que nos sirve y en la medida en que ayuda al hombre a recuperarse, en la medida que ayuda al hombre a encaminar su vida siempre, siempre hacia Dios. Queridos hermanos,
Pidamos entonces hoy en esta Eucaristía que podamos responder al Señor en un seguimiento verdadero y que también a todas las leyes y mandamientos que nosotros tenemos ante nuestros ojos, ante nuestra vida, sepamos darle vida, que no nos maten, sino que al contrario, nos ayuden a llegar hasta Dios, nos ayuden a llegar hasta el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que realicen la evangelización en relación a la promoción humana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que estén animados por la fe en Dios y por la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que dejémonos conducir por el Espíritu de Cristo y no caigamos en el legalismo ciego, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte en público por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda, definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte
de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Yeah, Río Squad, revelación. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a
Él, pues nadie mires como Él. No soy el mismo de antes, soy criatura nueva. Por la muerte de Cordero fueron rotas mis cadenas. Hoy soy libre y no hay quien me detenga, pues a precio de sangre fue pagada mi condena. Hoy su fuego me quema, con su amor me llena. No necesito yo la calle o su falsa gozadera, pues las cosas de este mundo son pasajeras. Más lo que mi Dios me da es para la vida eterna. Mi Señor me liberó, me liberó. Y hoy puedo yo decirte lo bien que me siento yo. Había un vacío en mi vida y en mi alma un gran dolor, pero todo eso cambió, todo ya pasó. Al comprender que su único hijo por mí entregó, me hizo justo. Aún yo siendo un pecador, hoy soy libre de toda atadura, toda aflicción. Libre por la misericordia de mi Señor. Mientras los martillos sonaban, mi pasado quedaba enterrado en una tumba y nueva fuerza me daba. Mientras tu sangre corría cuando en la cruz ya no podía, mi vida empezaba a amanecer como el día. Y ahora yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Este servidor a la calle no le sirve, no hay demonio que detenga esta roca firme. Ya los verdes no me llaman, son invisibles. He ganado la batalla, soy invencible. Tengo Cristo a mi lado, wow, increíble. Soy más que victorioso, soy una alma nueva, llena de su gozo. He contratado al abogado más costoso, pa' que me saque de la cárcel, del calabozo, pa' que me dé la vida eterna. Wow, Padre, yo soy dichoso. Yeah, tú me diste vida, Señor. Tú me diste vida. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú calmaste mi tempestad, me diste paz. Alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie, mas tú te fijaste en mi papá. Me revestiste de príncipe con poder, autoridad. Me diste fuerza para decirle enemigo que lo guapo es cuando no tenía esperanza. Pusiste en mi boca una alabanza. Cambiaste mi angustia por la danza. Desapareciste mi dolor. A mi invierno le diste calor, a mi día color. Quiero contemplar tu rostro y adorarte, mi Señor. Pues yo estaba muerto pero vivo por tu amor. Ahora vivo por tu amor, y por eso quiero darte toda la gloria y honra, porque solamente tú te la mereces. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Mi vida en alabanza te la entrego con amor, como un perfume caro, un obsequio con honor. Soy tu servidor, tú, mi redentor. Te lo grito con clamor, voz ajeno, mi Señor. Si no te tengo nada, a mí me serviría. Aunque me ponga a hablar en lengua, aunque tenga el don de profecía, solo sería un metal que resonaría. A ti la señoría, este salmista te alaba todos los días. Tú eres la fuerza en mi camino, la luz que a mí me guía. Yo por ti daría todo lo que me pedirías, con amor te lo daría, porque tú eres poderoso, el gran Mesías. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. No hay otro nombre igual, con el poder y la autoridad
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Espíritu
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.